Ya está, ya cerré mi Ya, podcast. Listo, ya. Corina, arranca. Te Ahora escuchamos. sí. Ahora sí, Bueno, excelente. buenas tardes, profesor Raúl Batetano. Buenas tardes, queridos compañeros. En esta oportunidad voy a hablar sobre el efecto tóxico de los medicamentos, ¿no? Para entender, la toxicidad se da también en los alimentos, en el medio ambiente, pero en esta vez me voy a concretar, solamente voy a hablar sobre los medicamentos, ¿no? Comenzaré ahora sí. Bueno, la toxicología. La toxicología, bueno, forma parte de la medicina que se va a ocupar del estudiar los efectos de los productos tóxicos o venenosos sobre el organismo. Pero ¿cómo la toxicología se relaciona con la farmacología? Este se relaciona cuando la respuesta fisiológica a un fármaco es un efecto adverso o secundario. Pero la toxicidad, ¿qué es la toxicidad de los medicamentos, no? La toxicidad de los medicamentos se da como los efectos adversos en un tejido o un organismo vivo. Estos se pueden deberse a la sobredosis, ¿no? Sobredosificación, a una alteración de metabolismo o excreción del medicamento, ¿no? La alteración del metabolismo puede ser, por ejemplo, el hígado o la excreción puede ser el riñón, ¿no? Bueno, los efectos de los medicamentos. Hay efectos favorables o también hay efectos adversos. En los efectos favorables es lo que el paciente, el médico debe alcanzar, que son los efectos terapéuticos, pero también hay efectos adversos, que son los no nocivos y los nocivos. En los nocivos están los efectos secundarios y en los nocivos tenemos a los efectos tóxicos. Como podemos observar ahí en los nocivos, voy a hablar sobre los efectos tóxicos, hay la farmacológicos, los patológicos, los genotóxicos, ¿no? En los farmacológicos dicen que la forma dependiente es la dosis, el avance de los efectos clínicos, que pueden no darse como la sedación, la somnolencia, o también que pueden llegar a que los pacientes estén en coma, ¿no? Los patológicos, así se puede, como por ejemplo el paracetamol, cuando se da una sobredosis puede acarrear una necrosis hepática. En la genotóxicos, como su nombre lo menciona, se relacionan con el ADN, ¿no? Los genes. Acá pueden dar efectos tóxicos y puede como que efectos carcinogenéricos o del cáncer, ¿no? Que se deben ver con el cáncer. Bueno, acá consideré un lema, ¿no? Todo fármaco es un veneno, no hay ninguno que no lo sea, pero es la dosis correcta la que diferencia el veneno del remedio, ¿no? Porque nosotros debemos concientizarnos, ¿no? Nosotros algunas veces nos automedicamos y creemos que es lo mejor para no perder el tiempo como ir al médico, pero no, eso no es, eso cararía a tener efectos adversos, como ya lo mencioné, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre los tipos de toxicidad de los fármacos. Aquí vamos a ver cuatro sobre la sobredosificación, las reacciones alérgicas y próximamente mencionaré los dos siguientes. La sobredosificación se pueden deber a la ingestión de una cantidad excesiva de un medicamento, o también se puede dar por la interacción entre varios fármacos, o también se puede dar por la disminución de la capacidad del organismo para eliminar así un fármaco o su metabolito, ¿no? Acá se puede mencionar como es la acción del hígado que tiene para así, ¿cómo se puede decir? Procesan en el hígado de tal manera que este órgano los transforma para eliminarlos del organismo. Entonces, ¿qué pasa cuando el hígado o el riñón no funcionan adecuadamente? El fármaco y metabolitos se acumulan en el organismo. Un ejemplo clásico que se da en todos los casos creo que es, por ejemplo, la receta sin prescripción médica, como sería el paracetamol. Aquí no ves, el paracetamol es un fármaco analgésico que alivia el dolor y antipirético también, porque así combate la fiebre, incluido en diversos preparados para que se venden sin prescripción, ¿no? Uno de los metabolitos del paracetamol es tóxico para el hígado a partir de cientos umbral. Si una persona entonces toma más paracetamol que su hígado es capaz de procesar, el metabolito tóxico se va a acumular y lesionar el órgano, ocasionando así una falla y se daría, ¿no? Una falla hepática, donde no va a tener la capacidad de el organismo de eliminarlo, ¿no? Ahí se estaría dando una falla hepática y también de riñón. Seguimos con las reacciones alérgicas, como se puede ver en la imagen, ahí tenemos, por ejemplo, la urticaria que se puede dar, o también se puede dar
el sarpullido, ¿no? Aquí este se da porque el fármaco o sus metabolitos adquieren carácter antigénico, es decir, que va a provocar o que se desencadenante la reacción antígeno-anticuerpo, ya que aquí se va a requerir un contacto stabilizante previo con ese mismo fármaco u otro de estructura parecida, y aquí se va a llamar la sensibilidad cruzada y un contacto desencadenante que va a provocar, ¿no?, la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, las dos siguientes que voy a mencionar son las reacciones idiosincráticas y las interacciones farmacológicas. Bueno, yo agregué las interacciones farmacológicas porque me pareció interesante, ¿no? Como ya lo mencionó el profesor en una de sus clases. Las reacciones idiosincráticas, para comenzar, algunas veces se confunden con las reacciones alérgicas, como antes ya lo mencioné. Pero esta va a ser diferente, ¿no? Esta es una reacción genética que va a determinar o va a caracterizar por una respuesta normal que va a tener ciertos pacientes frente a un fármaco. Ahora pasaremos a las interacciones farmacológicas, que pueden ser de diversos tipos, ¿no? Por ejemplo, en algunas interacciones farmacológicas va a aparecer efectos opuestos en la misma función, o también que va a bloquear el efecto de un fármaco para que así este sea el receptor, o también puede ser una reacción entre dos sustancias que van a neutralizar sus efectos, y otra manera puede ser la alteración de la farmacodinámica. Va a hacer que va a menorar, ¿no?, la cantidad de fármaco y llegar al órgano terminal, y se reduce así su permanente en el mismo, ¿no? Su permanencia, por ejemplo, en el hígado o en el riñón, y se va a eliminar más rápido con menos cantidad. ¿Cómo se puede evitar? ¿No? Es como una conclusión, ¿no? Se puede evitar teniendo especial cuidado de la dosificación del medicamento, y así estando alerta también ante la presencia de signos de toxicidad, ¿no? Como ya lo mencioné antes, nosotros debemos concientizarnos y no algunas veces automedicarnos, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos fiebre, malestar y no vamos corriendo al farmacéutico, le pedimos una pastilla, ¿no? La toxicidad también existe en todos los fármacos, en mayor o menor grado, por lo que se han establecido con exactitud el nivel tóxico que estos ocasionan y la dosis, ¿no?, en que estos aparecen, ¿no? Ahora ya se han establecido con exactitud los niveles tóxicos, o sea, por ejemplo, hay dosis mínima y dosis máxima, en donde nosotros debemos llegar a las dosis terapéuticas, porque en la dosis, menos de la dosis mínima, como ya lo explicó el profesor, no va a causar efecto, y más de la dosis máxima va a aparecer, ¿no?, son efectos adversos, efectos secundarios. Entonces el médico y el paciente deben alcanzar un efecto terapéutico, una dosis terapéutica, para que sí el paciente se sane, ¿no? Bueno, profesor, muchas gracias por su atención, y así a mis compañeros también. Listo. Un aplauso para nuestra compañera, un aplauso digital. Muy buena la presentación. ¿Alguien más que quiera participar entre las damas, que pudiera complementar con otro punto de vista, o de repente también ampliarnos un poco más? Acá estamos justamente para ir aprendiendo, ¿no?, para ir sumando ¿cómo se llama? Sí, yo también coincido con la presentación. Muy bonito, muy dinámico, muy didáctico, buen conocimiento del tema. Estamos empezando con la malla bien alta. Te felicito, o te felicitamos por la presentación. ¿Alguien más para que pueda compartir la pantalla? Invitamos a Verónica, a Ili, Isabel, Lisette, Fabiana, Antonella, que abran su cámara, por favor. ¿Alguien más que quiera hacer una presentación? Mientras, vamos a escuchar la voz de los varones. A ver, ¿cuál es el aporte que han traído los varones para pasar a la conversación, a la discusión, ¿no? Alexander o Sebastián. La ruleta. ¿Francia o Argentina? Cualquiera o los dos, no hay problema. A ver, Sebastián, Alexander. ¿Quién levanta la mano? ¿O quién arranca directamente? A ver, Alexander. Bueno, añadir también, o complementar, mejor dicho, ¿no? Como comentó mi compañera Corina sobre la toxicidad, ¿no? Que es muy importante para el cuerpo saber cómo afecta, ¿no? Es lo que destaco más de lo relacionado a esos temas. Y también sobre los tipos que ella mencionó, que pareció muy interesante.
Ya. Pero a los varones le habíamos encargado otro tema, adicional complementario. Sebastián, ¿tienes de repente algún... Gracias, Alejandro. Doctor, Ok. disculpe, yo voy a presentar el tema. Ah, ya, entonces arrancan, no es al toque, ¿no? Comparten la pantalla, está programada para que compartan la pantalla. Ah, versión antígeno anticuerpo, perfecto. Se observa, Ese es un disculpa, doctor. bonito tema. Excelentes, todo lo vemos. Ok. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, compañeros y doctor presente. En este caso me tocó exponer sobre la reacción de antígeno y anticuerpo. Bueno, primero detallar qué es la reacción de antígeno y anticuerpo. Comentar que es un tipo de sustancia que provoca el sistema inmunitario y producir anticuerpos contra sí mismo. Como observamos en la imagen, vemos los antígenos y los anticuerpos que son en forma de y vemos la unión entre ellas. Entonces, esto podemos dar un reconocimiento de un tipo de unión, que viene a ser específico entre el antígeno y el anticuerpo. Y esto logra formar un complejo antígeno-anticuerpo, y como observamos en la imagen, vemos los antígenos, cómo da al lugar de la unión del antígeno con el anticuerpo. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre las características. En cuestión, el antígeno anticuerpo menciona 4 características, que son la específica, la reversible, la rápida y la espontánea. Relacionada a la específica, esto se le conoce como una llave de cerradura, ya que es diseñado para ser reconocidos entre uno y el otro. Y dado en reversible, son uniones débiles que son no covalentes. Esto da de que los puentes de Van der Waals da a unas interacciones hidrofóbicas. Y mencionar también rápida que sucede en milésimas de segundo. Comentar también sobre la espontánea, que esto hace un tipo de acción que no consume mucha energía y a la par que no se invierte el ATP. Maestro, Y, no te y entiendo. como vemos en la imagen, las Ay, 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 características... ya. Déjame ver, abre la puerta. No te escucho, disculpa, se está yendo a mi personal. Ya, Sigue ok. nomás. Entonces hablamos sobre las características, hablamos de la acción de un antígeno, donde observamos la célula con el antígeno, dan a una muerte de la célula. Cambio en el anticuerpo neutraliza el antígeno, observamos cómo los anticuerpos con los antígenos se unen, y a la par nos dan a la célula no es dañada, que se compone más la célula. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre los tipos de reacción, que en este caso son 4 tipos de reacción. En el primero vamos a hablar sobre la reacción de la precipitación, que es la unión del anticuerpo libre con un antígeno polivalente. Y esto da un precipitado insoluble. Como observamos en la imagen, una reacción de precipitación, observamos que los puntos verdes son los antígenos y los anticuerpos tienen forma de Y. Y vemos cómo el antígeno y el anticuerpo se añaden o se suman, mejor dicho. También a comentar sobre la reacción de aglutinación. En este caso, los antígenos se observa que tienen unos puntitos amarillos y se dan con interacción con el anticuerpo. Este es el anticuerpo que se une con varias células, formando los macroagregados, como se le conoce. También comentar sobre la reacción de la neutralización, se le conoce como el antígeno que se une a la toxina impidiendo su acción, y esto a la par inactivan las toxinas y el virus. Como vemos en la imagen, esta reacción de neutralización, vemos de cómo los antígenos se adhieren a los anticuerpos de una manera geométricamente. También ver sobre la reacción de la oxidación, que son los anticuerpos que se unen a su superficie de los microorganismos. Esto a la par que se marcan y facilitan la fagocitosis de los macrófagos. En este caso, la reacción de la oxidación nos muestra de cómo la bacteria con el antígeno y el anticuerpo se unen a los antígenos. Esto se le conoce como una bacteria sabrosa y está dispuesta a fagocitizar. Y bueno, esto sería todo y muchas gracias por su atención. Muy bien. Gracias, Alexander. Nos has hecho una síntesis muy compacta, también unos aplausos digitales para ti, muy, muy, muy concreta, muy didáctica la presentación, ¿no? Entramos ahora a la parte de los comentarios, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre el tema para no preguntar yo? Sus compañeros no se hagan molestar porque les pregunten, no se preocupen. Están con toda la batería ahí lista para contestar tanto Alexander como Corina, ¿no? A ver, no sé, Melina, Xiomara, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario, ¿no? O algo que hayan leído que de repente complemente lo que nos ha dicho nos han dicho nuestros compañeros. ¿O todo está conforme? ¿Todo está claro? A ver, yo quería preguntarle si Alexander ha encontrado algo respecto a
relación dosis-respuesta en el caso de las reacciones antígeno-anticuerpo, ¿no? Específicamente las reacciones alérgicas. A mayor cantidad de medicamento, más intensidad la respuesta adversa, tanto Corina como Alexander, o alguno de ustedes que haya leído algo sobre el tema. Es decir, si yo tomo más paracetamol, es más probable que tenga mayor respuesta adversa o mayor respuesta alérgica. Sí, doctor, justo yo encontré así algo, un comentario, mejor dicho, que hablaba sobre la dosis de medicamentos sobre la antígeno anticuerpo. Y comentaba de que como se actúa farmacológicamente, esto se da sin producir una toxicidad, mejor dicho. Y creo que mi compañera Corina lo mencionó relacionado a eso. ¿Y cómo así? A ver, Corina, acláranos o amplíanos lo que está mencionando nuestro compañero Alexander. Doctor, bueno, escuché sobre las reacciones alérgicas, las reacciones adversas. Como ya le mencioné, la reacción alérgica va a tener se va a desencadenar por las reacciones antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú tomas, por ejemplo, como mencionó, más paracetamol va a ocasionar, ¿no?, reacciones adversas a eso, como va a aparecerse un fallo hepático, por ejemplo, ¿no? Entonces se va a dar más reacciones adversas porque no va a poder asimilar la cantidad necesaria, por ejemplo, del fármaco, y se va a dar como que la sobredosificación porque va a seguir tomando paracetamol y así, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario. Ya, pero en el caso de las reacciones las reacciones alérgicas específicamente, ¿es más la intensidad de la urticaria, por ejemplo, cuando tomo más medicamento o no? Porque sí está claro lo que tú has dicho, que en general en la reacción de toxicidad, ¿no?, excepto las reacciones alérgicas, a mayor contacto con el fármaco, ¿no?, o a mayor cantidad de medicamento y que este no pueda ser metabolizado, neutralizado, etcétera, puede ocasionar más daño en el paciente, más aún aquellos que tienen cierta predisposición, que se llama idiosincrasia, también lo ha mencionado muy bien. Pero en el caso de las reacciones reacciones alérgicas, en donde la respuesta antígeno-anticuerpo está exacerbada, o se produce de manera más intensa que lo normal, esta depende de la cantidad de medicamento que el paciente ha tomado o solamente del hecho de tomar el medicamento. No se depende Cualquiera. de la ¿Perdón? cantidad, de la cantidad. Ya, en todos de la cantidad, excepto en la reacción alérgica, ¿no? En la reacción alérgica basta una cantidad mínima de medicamento para que se produzca la reacción alérgica. ¿Ya? Esa es la única excepción. Lo que se dice en términos técnicos, no existe una reacción dosis-respuesta, ¿no? Es decir, como sucede en la mayoría de casos en los cuales más medicamento, más daño probable, ¿no? Entonces, en la reacción alérgica no se produce. Ahora, Alexander ha mencionado una reacción antígeno-anticuerpo, pero la reacción antígeno-anticuerpo por sí misma es suficiente para producir la producción de anticuerpos o problemas de algún tipo, Alexander o Sebastián, que han encontrado los varones. ¿Qué sabes del sistema? ¿Qué han encontrado del sistema de complemento? ¿Qué es el complemento? El sistema de complemento, en realidad, ¿no? Eso es revisado también en fisiología, ¿no? Es parte de la reacción antígeno-anticuerpo normal. Creo que el sistema de complemento es aquel sistema que ayuda a defender de las infecciones. No. Para que se produzca una reacción antígeno-anticuerpo por sí misma, el antígeno no es capaz en algunos casos, el anticuerpo, perdón, el sistema inmunológico no es capaz de producir la reacción antígeno-anticuerpo por sí misma, sino que tiene que producirse lo que se llama activarse el sistema de complemento, que es una especie de catalizador de la respuesta inmune, en la cual, digamos, existen 9 proteínas de bajo peso molecular, ¿se acuerdan? Del C1 al C9, y C1, C2, C3, entre corchetes, así se escribe, el sistema de complemento, y que va regulando la intensidad de la respuesta inmune, porque hay casos en los cuales por sí misma la respuesta antígeno-anticuerpo está alterada, pero hay casos, ¿no?, en los cuales no es la reacción antígeno-anticuerpo por sí misma la que está alterada, sino el sistema de complemento, ¿no? Y este sistema de complemento hace que a su vez la respuesta antígeno-anticuerpo se vea alterada, ¿no?
En la teoría mencioné la clasificación de Jelly-Combs, ¿no? Aquella en la cual las respuestas, las alteraciones del sistema inmunológico o del sistema inmune, las clasifican en 4 grupos, ¿se acuerdan? Las respuestas tipo 1, 2, 3 y 4 en romanos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, lo voy a poner acá. Share screen, advance. La que la tengo por acá. No, ya lo saqué de acá. Ya lo borré de acá. Cascada de la inflamación. No, no lo tengo acá. No lo tengo acá. Un segundo, lo tengo acá. Pasa que cuando termina la clase, lo mando al disco duro y en el disco duro queda archivado. Y vamos a abrir por acá. Sí. No. FB. Ya está. Y este está. Por lo que no me acuerdo en qué diapositiva está. Vamos a ir avanzando uno a uno. Acá. Acá. La clasificación de Jellicoe, ¿no? En la cual existe algún tipo de alteración del sistema inmune. Esto ya es alteración, ¿no? Porque nuestro compañero Alexander nos ha hablado de lo normal, el cual está muy bien, ¿no? En condiciones normales se produce todo lo que nos ha explicado Alexander, y los diferentes tipos de reacción que tiene el cuerpo, porque hay varias, ¿no? Pero cuando se habla ya de las alteraciones, se utiliza o utilizamos esta clasificación de Jellicoe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las reacciones alérgicas tipo 2 y tipo 3, ¿no? Dice, si bien es cierto, son diferentes inmunoglobulinas las que se encuentran alteradas, ¿no? Que son las que van a desencadenar de alguna medida algunos de estos tipos de respuesta alérgica, perdón, estas alteraciones del sistema inmune, participa principalmente una alteración en el sistema de complemento, ¿no? El que nos interesa acá es el tipo 3, ¿no? En donde existe, se produce en caso de en odontología, se puede producir la reacción de Artus, ¿no? Pues en esta reacción de Artus no está alterado por sí mismo el sistema, la reacción antígeno-anticuerpo, sino lo que está alterado es el sistema de complemento. Y esto va a traer consigo de que a su vez la respuesta inmunológica esté alterada, ¿no? Por tanto, lo que se produce clínicamente en el paciente ya no es una urticaria, lo que está por acá, ahí está, sino se produce esto que se ve acá, que es la reacción de Artus, ¿no? Y en la reacción de Artus, lógicamente, se produce una necrosis local, ¿no? Ya no se produce el cuadro aparatoso que puede producir demasiada picazón en el caso de la urticaria, o la muerte del paciente en caso del shock, ¿no? El shock anafiláctico sería en este caso, sino lo que se produce es una reacción, una necrosis local, o la muerte del tejido alrededor donde hizo contacto el medicamento, en este caso la anestesia dental, donde hizo contacto el medicamento con el tejido, ¿no? Y esta necrosis no requiere de ningún tipo de tratamiento, ¿no? Pero lo importante es que hay dos tipos ¿cómo se llama?, de reacciones alérgicas, perdón, dos tipos de respuesta, alteración del sistema inmune, que nos interesan en odontología, ¿no? Que son las que más frecuentemente se puede presentar, que son la de tipo 1 y la de tipo 3. La de tipo 1, que son explicadas mediante una alteración del mecanismo que ha hablado Alexander, y la del tipo 3 que se explican por el lado de la alteración del sistema de complemento, ¿no? Entonces ustedes traten de revisar, no es parte del curso, ¿no? En este momento, cuáles son esas alteraciones ni la importancia de las inmunoglobulinas, pero sí es parte de la cultura general para poder entender después que farmacológicamente las de tipo, todas, ¿no?, con excepción las de tipo, no, perdón, la de reacción, excepto con la reacción de Artus, el resto de alteraciones se manejan con diferentes tipos de fármacos, ¿no? Cuando hablamos de la 1, de la alergia, ¿no? Alergia, ¿no?, que tiene diferentes connotaciones,
Ahí es donde está incluida, ¿no?, dentro de las anafilaxias, con diferentes gradaciones, la urticaria, el edema angioneurótico y también el shock anafiláctico, ¿no?, para entenderlo de manera más simple. Entonces, eso es en cuanto a la importancia del sistema de complemento, ¿no? ¿Qué pregunta le harías, Camila Alexander? Pregúntale algo. ¿Qué considera él que es lo más importante de la reacción antígeno-anticuerpo? Ahí está, Alexander, está la pregunta. Ok, entonces, dándole respuesta a su pregunta, yo creo que más lo resalto más el sistema inmunitario, que a relación a producir los anticuerpos contra sí mismos, ya que como le expliqué anteriormente, expliqué sobre la unión que especifica entre el antígeno y el anticuerpo, y esto dando al complejo antígeno-anticuerpo. Con esto damos cuenta que la reacción antígeno-anticuerpo es muy importante relacionado al tema, y como comentó el doctor Potetano sobre la clasificación de Helix-Cons, es de suma importancia, ya que como son los 4 tipos, es muy necesario sobre la hipersensibilidad. Uh-huh. Y esa reacción antígeno-anticuerpo, Alexander y Sebastián, ¿qué células son las que participan? ¿Cuáles son las células del organismo que normalmente participan en esa reacción antígeno-anticuerpo? ¿No? Porque hay una respuesta de tipo humoral, que no es el tema de hoy, y hay otra respuesta de tipo celular, que es la que nos ha explicado Alexander, en la cual se forman anticuerpos. ¿Qué células son las que participan en esa respuesta celular? Podrían ser las células B, que son las que producen los anticuerpos. ¿Las células qué? ¿Perdón? B. Los linfocitos B, ¿te refieres? Ajá, sí. Los linfocitos B, porque ya los T ya no, el timo ya no tiene una función a cierta edad, ¿no? Y está bien, ¿y en qué parte es donde se produce ese proceso? ¿Dónde es que se forman los linfocitos B? Que son una forma o un tipo de linfocito, ¿no? ¿Dónde se encuentran los linfocitos, En la, principalmente? ¿Dónde se en la producen? médula ósea, doctor. ¿Perdón? En la médula ósea. Una parte, pero la parte más importante, la más rápida, Ganglios linfáticos. en los ganglios linfáticos, exacto, pues es tan importante. Ya le van a explicar a usted la importancia de la cadena ganglionar simpática, perdón, de la cadena ganglionar linfática, que nos ayuda a nosotros en una llamada de atención sobre ¿cómo se llama? Una mayor respuesta inmune, ¿no? Es decir, si en alguna zona de la cara, por ejemplo, se produjera una infección y el organismo detecta que es necesario contrastar esa infección, entonces se comienzan a producir más linfocitos en los ganglios linfáticos de la zona adyacente, la zona de la cara, ¿no? Hay 6 grupos ganglionares. Entonces, en el paciente se nota un aumento de volumen, un tamaño, se aumenta de tamaño si hay una adenomegalia, aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, que en ese caso están produciendo una mayor cantidad de linfocitos, ¿no? Está muy bien, sí, perfecto. ¿Qué le preguntarías, Melina, a Corina? Sobre qué podemos hacer nosotros para evitar la toxicidad en fármacos. A ver, Sí, Corina. sí. Gracias, Melina, por tu pregunta. Bueno, como ya lo mencioné, en consideraciones podemos bajar la dosis, no, bueno, no tener una sobredosis, ¿no? Una sobredosificación, ¿no? Tener una dosis como dosis terapéutica, como ya lo mencioné, no tener ni dosis mínima ni dosis máxima, y bueno, la dosis se da de acuerdo al peso al paciente, entonces, por lo tanto, si te recetan a ti paracetamol, el médico te tiene que dar tu peso, entonces te debe recetar una dosis terapéutica, ¿no? Perfecto, de acuerdo al peso es todo, perfecto. Ariana, ¿cuál es tu pregunta para cualquiera de los dos? ¿O algún comentario respecto a lo que hemos escuchado de nuestros compañeros? No está funcionando tu audio, pero escribe en el chat. Mientras vas colocando en el chat, Isabel, ¿qué pregunta tienes para nuestros compañeros?
Mm, Tal vez sería una pregunta más general, doctor. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Bueno, nosotros recién somos estudiantes, pero ¿cuál Ujú. sería nuestra reacción ante una reacción de ese tipo? ¿Para quién es la pregunta? ¿Cómo está la situación? Para cualquiera. No, pero me refiero ¿a qué situación clínica te refieres? ¿A las que ha explicado Alexander, antígeno anticuerpo, o a las que ha explicado Corina? Corina. Corina, a ver. En sí, Ya se produjo el problema, ya no hay prevención, como preguntaba Mel, ya no hay prevención, ya el problema se produjo. allá. Bueno, por ejemplo, a mí cuando tuve un tipo de alergias, por ejemplo, me recomendaron ir al alergólogo. Es una rama de la medicina que pocas veces se encuentra. Él Ujú, me recetó dejar de tomar, por ejemplo, el ibuprofeno, que era un medicamento que ujú. quizás era alérgica yo, ¿no? Entonces, el médico me recetó eso, me recetó cremas, puede recetar también, como dejar de comer ciertos tipos de alimentos, ¿no? Por ejemplo, el pescado que puede ser infeccioso, ¿no? Y así, profesor. Ya, alergénico, hay alimentos que son más alérgenos. Bueno, como primera medida, lo que dice muy bien Corina, suspender el posible agente causal, dejar de tomar el fármaco que posiblemente esté produciendo el problema. Salvo que sea una alergia, que dejémoslo por en suspenso unos segundos, en el resto de medicamentos, primero es suspender el medicamento y luego tomar la mayor cantidad posible de líquidos. ¿Para qué tomamos una mayor cantidad de líquidos, Xiomara? Hemos tomado en exceso medicamento, de repente algún problema que no se metabolizó. El asunto es que ya estamos con toxicidad, cualquier tipo de toxicidad, menos alergia. Yo soy tu paciente, doctora Xiomara. ¿Qué debo de hacer? ¿Por qué debo de por qué además de dejar de tomar el medicamento, de suspender el medicamento, debería tomar una gran cantidad de líquidos? Bueno, eso en ese caso es la sobreedificación que, bueno, ha ¿Mm? tomado bastantes medicamentos, ¿no? Eh, bueno, es para que pueda pasar los medicamentos, ¿no? En sí, porque claro que hay una sobreedificación, hay una disminución en la capacidad del organismo, ¿no? Para eliminar los fármacos. Y como que en esa sobreedificación hay una eh, ingestación, ¿no? Por una excesiva de medicamentos. No, Pero pero es bueno tomar por qué tendría que tomar más líquidos? ¿O está mal? No, está bien para pasar los ¿Por qué está bien? medicamentos ya que estamos tomando, ¿Pero por qué está bien? Explícanos como doctor. para que haya para que puedan pasar los medicamentos, pues, con agua, porque si tomas con otro tipo de líquido no hace efecto a los medicamentos, pero es No, una ya el sobreedificación. paciente, yo ya estoy ya con el problema de toxicidad. Y la doctora Xiomara me ha dicho que tengo que suspender el medicamento. Perfecto. Y me ha recomendado, o la doctora Corina, perdón, y me ha recomendado que tome muchos líquidos. ¿Por qué debo tomar muchos líquidos? Esa es la pregunta. Buena respuesta acá en el chat de Verónica, ¿no? Lo voy a repetir. Para que se produzca un mayor funcionamiento del aparato urinario y el exceso de medicamento pueda ser eliminado más rápidamente a través de la orina. Esa es la explicación científica. Perfecto. ¿No? Eso es en general, ¿no? Porque hay muy pocos medicamentos que tienen, ¿cómo se llama? Que tienen antídotos, ¿no? Pues no estamos hablando de un envenenamiento. Estamos hablando básicamente de una intoxicación, ¿no? Y en el caso de que se produzca una urticaria, ¿cuál es el tratamiento, Alexander o Sebastián? Disculpe, doctor, ¿puede repetir de nuevo? ¿Cuál es el tratamiento? La pregunta de nuestra compañera es, ¿qué hacer? Ya se produjo la alergia. En la alergia no es suficiente con dejar de tomar el medicamento, esa es una cosa, porque la respuesta va en cadena, en cascada, ¿no? ¿Qué hacemos para cortar la respuesta antígeno-anticuerpo exacerbada? Que no sé si lo mencionaste, está inducida también o mediada por un exceso de liberación de histamina.
En ese caso podría ser administrar un antihistamínico. Ya. Una cosita también que creo que no les he dicho a ustedes. Esa frase de que podría ser, la tienen que cortar de así de arranque. Ustedes son doctores, son doctoras. Entonces, un doctor no puede decir, puede ser, creo, no. Ustedes tienen que tomar la decisión, tiene que ser esto. Ya, disculpen que le fastidie, pero hay que aprender a afirmar las cosas. No hay que tener temor, sobre todo si estás haciendo lo correcto. Entonces, debo tomar un antihistamínico. ¿Cómo lo vamos a tomar? Ya eso lo vamos a ver más adelante con más detalle en la clase, pero número uno, ahí, en el caso de la reacción antígeno-anticuerpo, una alergia, suspender el medicamento, y dos, un antihistamínico, ¿no? Salvo que el paciente esté con un problema de vida, ¿no? Es decir, esté en riesgo su vida, ¿no? Una anafilaxia que también vamos a conversar después, donde el antihistamínico por sí solo ya no es suficiente porque se han desencadenado otro tipo de problemas sistémicos que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿ya? Pero de manera general, entonces, siempre que no sea, o que no sea una reacción antígeno-anticuerpo, medida número uno, suspender el medicamento. Número dos, recomendar que tome una mayor cantidad de líquidos, ¿no? Por lo menos 1 litro de agua en 1 hora, para acelerar, como ha dicho nuestra compañera, Verónica, creo, eliminar, depurar, perdón, el medicamento a través del orina, ¿no? Eliminar a través del orina. Y en el caso de la reacción alérgica, ahí sí, suspender el medicamento y su antihistamínico, si es que es una urticaria nada más, ¿no? Que es lo que estamos conversando este día. Y si ya es un edema angioneurótico, donde el paciente ya no puede respirar, haremos otro tipo de medidas. Cuando sea una reacción, un shock anafiláctico, que es el caso extremo de la reacción antígeno-anticuerpo, ahí está de por medio la vida del paciente, tenemos que dar adrenalina, y eso lo veremos también con calma en otra oportunidad, ¿no? Pero ahí se da el antihistamínico, pero no es la medida que le va a salvar la vida al paciente, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta más, algún comentario de Ainili, Fabiana, Antonella? Yo les voy a pedir a todos que abran su cámara, ¿no? Porque eso es importante. En la cuestión de inmunoglobulina, como hemos visto, según la clasificación de Helicobacter, algunos tipos de respuesta antígeno-anticuerpo están mediadas especialmente por diferentes tipos de inmunoglobulina. Por eso está el cuadro de Helicobacter, ¿no? Porque de acuerdo al tipo de respuesta van a estar alteradas estas inmunoglobulinas. Como medida inmediata, como nosotros no sabemos realmente cuáles son las inmunoglobulinas que en ese momento clínicamente se presentan al paciente, no podemos adivinar, y no existe ningún fármaco que inhiba, por ejemplo, a determinado grupo de inmunoglobulinas, ¿no? En todo caso, han mencionado al alergista, al médico alergista, que es, ¿cómo se llama? El que posteriormente ya va a encargarse de identificar cuál es el alergeno que está produciendo ese problema. Acá hay un comentario muy interesante, una pregunta de Sofía. Dice, cuando hay más dosis en medicamento, ¿hay más efecto adverso? Y lo dijo Corina, sí, ¿no? La única situación en la cual no existe esa relación de más medicamento, más daño, es cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo alterada. En todas las demás circunstancias, Verónica, es lo que nos ha hecho muy claramente nuestra compañera Corina, ¿no? Respecto a que sí, hay más medicamento, más alergeno en este caso, mayor daño, o mayor daño, no es alergeno, sino mayor cantidad de medicamentos, es mayor daño potencial que se pueda producir en el paciente, ¿ya? Entonces vamos a felicitar nuevamente a nuestros dos compañeros. La próxima vamos a esperar que otras personas sean las que también nos ayuden. Dice Verónica una pregunta, a pesar que se administre bien, a pesar del peso del paciente, claro, es que ahí puede haber un problema de idiosincrasia, ¿no? Es decir, si tenemos a dos pacientes iguales, ¿no? Que tienen el mismo dos problemas iguales, van a recibir la misma cantidad de medicamento proporcional al peso, ojo, ¿no? A pesar de ello, en uno se produce toxicidad y en otro no. No hablo de reacción antígeno-anticuerpo. Uno de ellos se produce toxicidad y en otro no. ¿Cuál es la explicación? La idiosincrasia, porque cada organismo funciona de manera diferente a pesar que se le ha dado la dosis correcta de acuerdo a su peso. Peor sería si es que no se ha tomado en cuenta el peso, ¿no? En nuestro país estamos muy mal acostumbrados, ¿no?, a prescribir los medicamentos no en función del peso, sobre todo mucho en odontología. Yo sé que esta promoción va a ser diferente. Es decir, la famosa medicación que nos proporciona, esa información nos proporciona los visitadores médicos, ¿no? El visitador médico nos dice, doctor, a este paciente a tales problemas tiene que darle
ampicilina de 500 miligramos cada 8 horas. Nosotros repetimos de la misma forma sin contar el peso, ¿no? En esos casos se puede producir esos problemas, ¿no? Sobre todo en un paciente anciano con deterioro de la función hepática, la función renal, ¿no? Pero en condiciones generales, 2 personas a quienes se les da correctamente una dosis según su peso y una de ellas desarrolla problemas de toxicidad, es porque probablemente tenga problemas de idiosincrasia, ¿no? Y en el caso de las personas que toman medicamentos a diario, hay que ver a qué nivel actúan esos medicamentos, porque y en qué órganos diana, se dice, ¿no? Secundarios afecta esos medicamentos, ¿no? Hay medicamentos que son muy buenos para el problema A, alguien necesita el paracetamol, pero produce problemas B, ¿no? Entonces lo que hay que cuidar es hacer un seguimiento del paciente para ver de que ese paciente en el tiempo no desarrolle una enfermedad B, ¿no? Como consecuencia del uso cotidiano del medicamento. En odontología, ¿no? Son raras las circunstancias en las cuales uno administra medicamentos por largo tiempo, ¿no? En la mayoría de casos lo hacemos por periodos cortos, ¿no? Generalmente los medicamentos que se toman por periodos largos están a cargo de la indicación de un médico cirujano, ¿no? Saliéndonos un poco del tema, cuando o sea, si son medicamentos que el paciente toma durante toda su vida porque el paciente se puede morir, ¿no? Por esa causa, ¿no? Toman heparina, toman dicumarol, toman salicílico, toman antiinflamatorio, qué sé yo, o medicamentos que regulan la diabetes, ¿no? Entonces, lo que sucede ahí es que tenemos que hacer una interconsulta para pedirle al médico una opinión sobre los medicamentos que nosotros vamos a utilizar en odontología, si lo vamos a inyectar, vamos a dar antibióticos, más aire, no lo sé, ¿no? A ver si lo que vamos a prescribir nosotros puede ocasionar un problema de toxicidad o puede generar un problema secundario, ¿no? A raíz de ese organismo que ya de por sí está recibiendo medicamentos de manera permanente, ¿ya? Eso sí, también la pregunta en ese sentido. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿qué pasaría si tomo un medicamento caducado? ¿Tendría efecto? No, sería un placebo, ¿no? Placebo significa, es un medicamento que ya no está garantizado, digamos, ya no está garantizada su eficacia porque ya pasó el tiempo regular en que el laboratorio nos garantiza su efecto. Puede ser que dé su efecto, ¿no? Pero si no produce, lo peor que puede pasar en un medicamento expirado es que no hay efecto clínico. O sea, le estamos dando menos de la dosis recomendada, ¿no? Menos de la dosis mínima. Eso es lo peor que puede pasar. O sea, un medicamento expirado no necesariamente va a generar alergia, ¿no? O sea, la alergia es por la presencia misma del medicamento que le es dañino a ese paciente, ¿no? Pero un medicamento expirado, lo peor que puede pasar es que simplemente no exista o no haya un efecto clínico, un efecto terapéutico, ¿no? Listo, chicos, entonces voy a compartir la pantalla para explicarles o recordarles un par de cosas, ¿no? Que yo sé que ustedes lo manejan, ¿no? Pero de todas maneras, igual voy a presentarles un videito que se lo voy a compartir también por ¿cómo se llama esto? Acá está. Se voy a compartir en el WhatsApp. El daño a los vasos sanguíneos y capilares es frecuente. Cuando estos vasos son dañados, 3 mecanismos básicos se activan para parar el sangrado o hemostasis. Después del daño, inmediatamente se produce vasoconstricción para disminuir la pérdida de sangre. La colágena expuesta y el factor Willebrand del lado dañado hace que las plaquetas cambien su forma y se adhieran. Aquí bajo el vaso dañado se produce una degranulación y liberan gránulos del citoplasma que contienen serotonina, un vasoconstrictor, ADP y tromboxano A2. El ADP atrae más plaquetas al sitio y el tromboxano A2 produce degranulación, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Tanto como el tromboxano A2 y el ADP promueven más adherencia plaquetaria
y esto a su vez más tromboxano y ADP. La retroalimentación positiva promueve un sólido tapón. El siguiente mecanismo hemostático es la coagulación. El tejido dañado libera el factor 3 o tromboplastina, que junto con iones calcio activan al factor 7, iniciándose así el mecanismo extrínseco. El factor 12 activa al factor 11, que a su vez activa al factor 9, junto con el cofactor 8, y esto inicia el mecanismo intrínseco. Tanto el factor 7 como el factor 9 promueven una reacción en cascada, activando eventualmente al factor 10. El factor 10 permite que el factor 3, el factor 5, calcio, y el factor de tromboplastina o PF3 activarán al activador de protrombina. El activador de protrombina convierte a la protrombina en trombina. La trombina convierte el fibrinógeno en fibrina. La fibrina inicia la formación de una masa laxa para luego el factor 13 promueva los enlaces covalentes que estabilizan la fibrina en fibras tensas y luego los eritrocitos se aglutinen en la fibrina y eso de formación forme el coágulo. La aspirina inhibe la síntesis del tromboxano A2 por la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa, que es requerida para la síntesis de prostaglandinas y tromboxano. El tromboxano A2 permite la liberación de gránulos para liberar estos y formar agregados plaquetarios. Vamos a ver el efecto de la heparina. La heparina y el complejo antitrombina se unen y causan un complejo molecular inhibidor. La heparina y la antitrombina exponen el lado activo de cada lado para interactuar más rápido con las proteasas y el factor activador. La heparina y la antitrombina forman un complejo e inactivan al factor 7 activado, el factor tisular, el factor 9, el factor 10 y el factor 11, y esto inhibe la coagulación. Listo. Entonces, el tema de hoy es cómo se forma el coágulo, porque la base para la reparación, de la regeneración o reparación de cualquier tejido va a ser el coágulo, ¿no? Nosotros en la clase de esta semana el tema es fármacos de uso tópico. Hay una gran parte de problemas en la boca y en, ¿cómo se llama? Y en diferentes partes del cuerpo, en donde los fármacos de uso tópico, o sea, tópico se refiere al uso local de medicamentos. Medicamentos que van a producir un efecto local, en el sitio mismo donde se aplica el medicamento. ¿Y por qué usamos estos fármacos? Porque no se ha producido adecuadamente la cicatrización, porque por alguna razón se hizo, por ejemplo, una extracción y se perdió el coágulo, porque simplemente se produjo una necrosis o algo ha habido en donde se ha retrasado la cicatrización del paciente, ¿no? Bueno, esto lo pasó, ya sabemos cuáles son las células que forman la sangre, ¿no? Porque, claro, como de la sangre, los glóbulos rojos o eritrocitos, los glóbulos blancos o leucocitos, los cuales hay varios. Vamos a ver, Ariana, o Sandra mejor. ¿Qué tipo de glóbulos blancos tenemos nosotros? ¿Cuáles son los tipos de glóbulos blancos o leucocitos? Así el toque nomás, rapidito, es como el Padre Nuestro eso. Porque al decir leucocito estamos hablando de una variedad, ¿no? Son varios. Cuando decimos glóbulos rojos hay uno solo, plaquetas hay uno solo. Y que justamente guarda relación con lo que nos han explicado nuestros compañeros. A ver, Sofía.
Creo que está sin... Bueno, sí está con voz, con micrófono. Las células T y B. No, no, no. ¿Cuáles son los tipos de leucocitos? Hay a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Ya está, los eosinófilos, los neutrófilos, los basófilos, ¿correcto? Ya está. Eso ya lo vimos la vez anterior, ¿se acuerdan? Melina, ¿por dónde viene el tema de ¿cómo se llama? De la agregación de las plaquetas? ¿COX-1, COX-2 o COX-3? La 2. No, la 2 produce prostaglandinas principalmente. ¿Alguien se acuerda? ¿A la 3? La 3 es la termorreguladora, la que produce fiebre, por descarte. La 1. La 1. ¿Cuál es la sustancia? Una de las sustancias importantes que es favorecida por la liberación de COX-1, Ariana. Que empieza con T y que se ha mencionado ahora también en el video. Tromboxano A2. ¿Perdón? Tromboxano A2. El tromboxano A2. Perfecto. El tromboxano A2, entonces, a mayor cantidad de liberación de tromboxano A2 se agregan más las plaquetas. Y lo que hemos visto es un video en el cual hay casos en los cuales las plaquetas o trombocitos no se adhieren y no forman el trombo por ingestión de ¿qué medicamento, Corina? ¿Cómo, profesor? No entendí la pregunta, no la escuché. ¿Cuál es el medicamento que interfiere con la agregación plaquetaria? Los AINES, profesor. Todos los AINES, claro, todos los AINES, pero en particular hay uno que es La aspirina. la aspirina, ¿qué nombre comercial? Es el ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces hay pacientes que toman regularmente aspirina por otros problemas sistémicos y en esos casos la aspirina la toma, o el ácido acetil salicílico, mejor dicho, lo toman para evitar que se formen trombos, ¿no? Entonces, por un lado es beneficioso para el paciente, por otro lado, justo lo que mencionaba Camila el día de hoy, se producen efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a formar el tapón plaquetario de manera adecuada. Y si no hay un buen tapón plaquetario, no habrá coágulo, ¿no? Porque el coágulo, la siguiente acá está bien claro, viene de la suma del tapón plaquetario que está acá a la derecha con la fibrina que viene de la cascada de la coagulación. Entonces ahora ya entendemos cómo es que se produce el coágulo. El coágulo se produce por dos mecanismos. Uno, porque la COX-2 induce a que se libere tromboxano 2 y las plaquetas formen el tapón plaquetario. Y por otro lado, la fibrina, que es la consecuencia de todo ese enredo de factores de crecimiento, los 12 factores de crecimiento, que terminan con la formación de fibrina. Y la fibrina es el medio en el cual las plaquetas van a encontrar estabilidad, ¿no? Y van a formar entre ambos el coágulo, ¿no? Y el coágulo va a ser el punto de partida para la reparación de cualquier tejido en el cuerpo. Y yo les mencioné en una de las clases, creo que en este grupo, que una cosa es la regeneración y otra cosa es la reparación. La regeneración es un proceso espontáneo que se está dando en este momento en todos nosotros que estamos conversando, ¿no? Nuestros tejidos se van renovando, ustedes que son más jóvenes, más rápido que en mí, pero igual se va produciendo el recambio de células de manera normal. Eso es consecuencia, ¿no? Consecuencia de la cascada de la inflamación, otra de las consecuencias, ¿no? Y la reparación, que se produce de la misma manera, exactamente igual, pero cuando existe un agente externo que ha provocado un daño. Le hemos hecho una cirugía al paciente, el paciente se ha accidentado, qué sé yo, ha tenido un tumor, ha sido operado, entonces ha habido un daño, el tejido se tiene que reparar, ¿no? Entonces la regeneración es un proceso automático, normal, espontáneo, que se produce segundo a segundo en nuestro cuerpo, en todas las células, y la reparación es lo mismo, pero como respuesta a un daño que se ha producido por un agente externo, que puede ser una bacteria, un virus, no sé, un agente físico, químico o microbiano, ¿no? Punto número 1, Xiomara.
Si no hay tapón plaquetario y coágulo, mirando la figura, si no hay tapón plaquetario, ¿habrá coágulo o no habrá coágulo? Muy bien, como dice la cabeza de Sandra, no. Perfecto, muy bien. Y por otro lado, si hay un buen tapón plaquetario, Sandra, pero no hay fibrina porque la cascada de la coagulación está alterada, ¿habrá coágulo? ¿Qué dice Sandra? ¿La respuesta es sí o no? La respuesta es no. Es decir, para que haya coágulo tienen que estar los dos. No uno de los dos, no, los dos. Si hay una buena cascada de la coagulación, pero no hay tapón plaquetario, no hay coágulo. Porque toma ácido salicílico de pronto. Y por otro lado, si hay un buen tapón plaquetario, pero el paciente toma heparina o warfarina, es decir, hay una alteración en la cascada de la coagulación, tampoco hay coágulo. Y si no hay buen coágulo o no hay coágulo, no existe reparación ni existe regeneración de ningún tejido. Eso como punto de partida. Entonces hay medicamentos, hay fármacos, como le dije en la primera clase, cualquier fármaco que mencionemos o escuchemos de él en la clase, ustedes tienen el deber de revisar, ¿no?, en detalle esos medicamentos para que cuando venga a la clase entiendan perfectamente a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Y le digo esto porque a mí no me lo enseñaron así, ¿no? A mí me enseñaron también esto, ¿no? O no me enseñaron esto, ¿no? Esta es la configuración espacial de una plaqueta. La plaqueta tiene microporos, ¿no? Y tiene microporos, ¿por qué? Porque esos microporos están cerrados cuando la plaqueta está viva. Pero cuando se forma el tapón plaquetario, la plaqueta, una vez que se adhiere a otra plaqueta, la plaqueta muere. Muere, así de ese momento. Y en el momento que la plaqueta muere, abre todos esos microporos que están en su membrana celular. Y comienza a liberar todo lo que está dentro del citoplasma de la plaqueta. ¿Y qué cosa es lo que hay dentro del citoplasma de la plaqueta? Más tromboxano, ¿no? Hay, por ejemplo, una cantidad inmensa de factores de crecimiento que permiten que ese coágulo se transforme después en cualquiera de los tejidos que nosotros necesitamos, sea hueso, sea, no sé, tejido fibroso, muscular o lo que sea, ¿no? En realidad no es que los factores de crecimiento permitan que se forme el tejido, sino que actúan sobre la célula mesenquimal, sobre la célula madre, para que la célula madre se convierta en lo que se le necesita, ¿no? Entonces, este es el mecanismo mediante el cual la cascada de la inflamación favorece o permite la regeneración o la reparación de los tejidos. Vuelvo a repetir, debido a que cuando se forma el tapón plaquetario, ¿dónde se formó el tapón plaquetario? Acá, ¿no? Se formó el tapón plaquetario, las plaquetas que se adhirieron murieron porque se adhirieron a otro y liberaron todo su contenido citoplasmático. Entonces acá en este corte histológico se ve en el lado izquierdo, dentro de un círculo, plaquetas que están llenas de gránulos, llenas de unos puntitos, unas masas amorfas bien coloreadas, bien pigmentadas. Y en el lado derecho, dentro del círculo, vemos a la plaqueta después que murió y se degranuló. Y al degranularse libera factores de crecimiento que van a permitir la regeneración o la reparación del tejido según haya sido la causa por la cual se ha generado esta respuesta inflamatoria. O sea, la respuesta inflamatoria sirve para defenderse de los noxas, sirve para regenerar el tejido, sirve para iniciar el proceso de reparación de los tejidos. Y acá es algo que también ha cambiado, ¿no? ¿Qué forma tiene la plaqueta, Verónica? ¿Cuál es la forma que normalmente tiene la plaqueta? ¿Cómo nos han enseñado a todos? Es redonda. En ¿Perdón? forma de disco, doctor. Exacto, de forma de disco aplanado. La pregunta ¿es cierto o no es cierto? La respuesta es que no es cierto, ¿no? Esta es la configuración espacial actual, ni actual, porque ya tiene como 5 o 6 años este estudio, que muestra en el lado izquierdo, donde dice resting state, ¿no?, la situación de reposo de una plaqueta, la forma que realmente tiene una plaqueta. Y cuando se adhiere a otra plaqueta, adopta una forma estrellada, como se ve en el lado derecho. Y al abrirse los microporos de esta plaqueta, libera estos factores de crecimiento, ¿no?, tal como se ha visto en esta diapositiva, ¿no? Entonces, está claro que el mecanismo de la comprensión sobre la importancia de la plaqueta ha cambiado enormemente. Entonces, ya la plaqueta ya no es el disco aplanado, en principio, ¿no?, que permite solamente la formación del trombo y participa en la hemostasia. Eso es cierto.
Pero también es cierto que cuando una plaqueta se adhiere a otra, primero que cambia la forma, como se ve en esta diapositiva, y segundo, que libera sus factores de crecimiento para iniciar el proceso de reparación. En pocas palabras, chicos, si un tejido que ha sido dañado por cualquier causa, estamos hablando ya a nivel local, ¿no? Y se ha producido un coágulo, ¿no? Ese es el punto de partida para la reparación de cualquier tejido. Pero si no hay plaquetas, no habrá factores de crecimiento, por tanto, el coágulo no se va a transformar en nada, todo el tejido se va a necrosar y no va a haber ni crecimiento, no va a haber, perdón, ni reparación ni regeneración de nada. Y este concepto es fundamental, y quiero que lo entiendan desde ahora, para entender por qué vamos a dar medicamentos tópicos, que es el motivo de la clase de la teoría del día viernes. Si ustedes comprenden este mecanismo como yo me tardé, pues, no sé, 20 años en entenderlo, porque a mí no me lo enseñaron en la universidad, creo que para ustedes va a ser más sencillo entender por qué, cómo actúan, perdón, los medicamentos tópicos, los fármacos tópicos. En principio, el mejor apósito que existe en el cuerpo es el coágulo, no hay otro. El punto de partida para la reparación es el coágulo. Cualquier cosa que le echen al coágulo, cualquier medicamento, cualquier poción mágica que escuchen ustedes en algún curso, en algún congreso, sirve simplemente para alterar la composición del coágulo. Y ese coágulo, al estar alterado, no puede producir necesariamente la misma reparación que un coágulo en condiciones normales, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, el coágulo es el punto de partida para la reparación de cualquier tejido. Y el coágulo es el apósito natural por excelencia. Cuando ustedes se golpean, Melina, cuando tú te golpeas, has sido más pequeña, todos hemos hecho travesuras de jóvenes, de chicos, y te has golpeado, te has hecho una herida en la piel, ¿qué cosa es lo que aparece en la piel, en tu piel, o que apareció en tu piel cuando te caíste y te golpeaste después de sangrar? Te caíste, bueno, en la rodilla, apareció rastro de sangre, y después de algunos días, ¿qué cosa apareció? Una costra. Una costra. ¿Y la costra qué cosa es? El coágulo que se ha desecado, al cual se le añade el polvo, las bacterias muertas, los leucocitos muertos, ¿no? Y como la piel es un tejido que no tiene una buena hidratación, lo que sucede es que se deseca. El tejido, el coágulo más los restos de tejido se desecan y se forma la costra. Pero debajo de la costra está el coágulo. Es decir, la costra en ese caso está protegiendo de manera natural ¿cómo se llama? La reparación que se está produciendo debajo de la costra. Gracias, Camila. Y si te arrancas la costra, ¿qué pasa? Puede volver a sangrar. Vuelve a sangrar. ¿Qué más? ¿Te duele? Se abre de nuevo la herida. Se puede infectar también. Se puede infectar, ¿no? Y expone el tejido de manera interna que debería estar cubierto. La costra en ese caso es un mecanismo de protección también, ¿no? En la boca y en todas las mucosas no hay costra. No existe costra, no se forma costra, ¿no? Y como no se forma, ¿por qué no se forma costra en principio? Porque es una zona anatómica en la cual existe una gran hidratación. Constantemente estamos produciendo saliva. No hay costra, no hay posibilidad de costra. Lo que se produce en las primeras etapas después del coágulo, para proteger al coágulo, es que se forma una capa de fibrina de color amarillo. Y después que se forma esa capa de fibrina de color amarillo, recién se forma el tejido de color rojo, aparecen los vasos sanguíneos y el tejido conectivo. Y después de ese conectivo recién se pone de color rosado porque aparece el epitelio. Entonces, en la boca no hay costra. Lo único que tenemos de protección de los tejidos dañados es el coágulo. Y si el coágulo se arranca en la boca, va a ocurrir lo mismo que le está diciendo Camila, solo que va a ser peor, porque el dolor va a ser más insoportable, porque la lengua pasa 50.000 veces por ahí, etcétera, 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 ¿no? Entonces, como no hay costra, la única manera de proteger los tejidos que se están reparando, en la boca específicamente, necesitamos que ese coágulo esté en su lugar. Entonces, el punto de partida también ahí, ¿qué será? ¿Quién es? El coágulo. Y después pasará por diferentes etapas de cicatrización, ¿no? ¿Por qué la piel? Bueno, ¿por qué, a ver, vamos a preguntar a alguien que no haya abierto la cámara. Jenny, o Lisette, Jenny, ¿por qué la mucosa o la encía es de color rosado? Vayan pensando todos. Jenny, ¿estás por ahí? Lisette, cualquiera de las dos.
Yo le voy a agradecer que no solamente ahora entren a la clase, sino también participen. ¿Ya? Es muy, muy importante el que todos ustedes participen. A ver, seguimos preguntando por acá. Isabel, que veo que está atenta, porque no está con cámara, pero está con audio. A ver, Jenny, ya prendió la cámara. Perfecto. Te escuchamos. ¿Las encías son rosadas porque tienen sangre o están bien ¿Perdón? cuidadas también? No te escucho. Porque tienen color de la sangre y pueden que estén cuidadas. A ver, más o menos. Una ayuda, Ariana. Está bien, tiene lógica lo que dices. Ariana, ¿por qué la encía es de color rosado? Tenemos al fondo un tejido que está vascularizado. Ese tejido vascularizado es rojo. Y encima, ese es el conectivo, ¿no? Pero el conectivo no está expuesto en la boca, sino que está cubierto por un epitelio. ¿Y el epitelio de qué color es, Ariana? ¿De qué color es el epitelio? Sandra, una ayuda, Sandra. Vaya pensando, Sebastián. ¿De qué color es el epitelio? Cuando se forman los callos en las personas ya que tienen sus años, ¿de qué color es ese callo? Es ¿Un un rosado exceso de pálido? epitelio. ¿De qué color? ¿Es un rosado pálido? No. El callo es de color blanco. Blanco, es un callo blanco, ¿no? Es un engrosamiento del epitelio. El epitelio es de color blanco. Entonces, el conectivo, que es rojo, al que se le suma el epitelio, que es blanco, ¿qué color da, Sofía? Rosado. Rosado, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos un tejido rosado es porque ya se formó el epitelio. Cuando vemos un tejido que se ve rojo, o está inflamado, o está dejando traslucir el conectivo porque se ha dañado el epitelio, ¿no? Y así vamos a ir viendo poco a poco cómo se va reparando nuestro tejido. Entonces, del coágulo a la mucosa o la piel, ¿no? Tardan 7 a 10 días más o menos, ¿no? En caso de la mucosa, la reparación es más rápida. En caso de la piel, demora un par de días más, ¿no? Algunos dicen que es hasta 14 días. Perfecto, no hay problema. El hecho es que el punto de partida es el coágulo. Se forma el coágulo, después de 5 o 6 días, se forma una trama de tejido conectivo, aparecen los vasos sanguíneos, acude o llega la célula mesenquimal y en pocos días la célula mesenquimal se ha convertido en tejido epitelial en este caso, ¿no? Y se gana la copa. En el caso del hueso, al hueso le toma más tiempo repararse. Al hueso le toma en promedio 30 días, ¿no? Es decir, después de 30 días, un hueso que se ha dañado va a sufrir una reparación completa, ¿no? Y va a pasar también por las mismas etapas, en este caso, el coágulo, la organización del coágulo, pero en el caso del hueso hay 2 etapas más que se llama la formación primero de hueso inmaduro y la formación de hueso maduro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir la diapositiva anterior, la mucosa o la piel se regeneran en 10 días, 7 a 10 días aproximadamente, y el punto de partida es el coágulo. En el caso del hueso, por citar ejemplos de los tejidos que más manejamos nosotros los odontólogos, esto se produce en 28 a 30 días en promedio. Y el punto de partida también es el coágulo, ¿no? Por lo tanto, para que nosotros sepamos si el tejido está correctamente en un proceso de cicatrización normal, deberíamos esperar que en un tiempo razonable, de 7 a 10 días, ya la herida de la piel o la herida de la mucosa se reparó. Le echen algo o no le echen nada. Si le echan algo o no le echan nada a esa mucosa de la piel, de todas maneras se va a reparar. Claro, le va a doler al paciente en los primeros días, ¿no? Igual, en el hueso va a suceder lo mismo. Le echen lo que le echen, de todas maneras, después de 28 días, 30 días, ya se formó el nuevo hueso. Si nosotros le echamos algo a ese coágulo, vamos a alterar ese proceso y el proceso de reparación de ese hueso, de esa mucosa, ¿se va a acelerar o se va a retardar o no se va a ver alterado, Melina? ¿Cómo, doctor? Disculpe. Si tú le echas algún medicamento al coágulo,
¿Mejorará, avanzará más rápido la cicatrización? No. No, no, no. Y ese es un concepto que también tenemos que tenerlo claro desde este ciclo, ¿no? Porque en ontología nos gusta mucho el esnovismo, o sea, aparece una nueva marca, un nuevo producto, vamos al congreso, y dice, hemos encontrado la panacea, el último grito de la ontología y de los medicamentos, échenle esto al coágulo y va a cicatrizar más rápido. Mentira. El mejor apósito es el coágulo. Cualquier cosa que le agreguemos al coágulo va a retrasar el proceso de cicatrización del tejido. Los medicamentos que usamos tópicamente, vamos a ver el día viernes eso, los medicamentos que usamos tópicamente, si es que no está infectado, van a servir solamente para disminuir la sintomatología. Nada más. Le va a doler menos, va a estar menos inflamado, de pronto va a sangrar menos el paciente si es una herida abierta, pero finalmente esa sustancia que le hemos echado va a mejorar la sintomatología, pero no va a favorecer necesariamente la curación de la herida, ¿no? Ese es un concepto también fundamental, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, Jenny, Alexander? ¿Todo claro? ¿No? Estoy tratando de tocar en la práctica temas que en la teoría no estamos tocando, ¿no? Pero que son complementarios para poder entender de manera racional por qué usamos algunos fármacos tópicos. Hay excepciones. Por ejemplo, si el paciente tiene una infección superficial, una micosis, la micosis generalmente está sobre el epitelio. Entonces, el medicamento que usamos es un fármaco que se llama antimicótico, ¿no? Que va a destruir a los hongos, en ese caso la candidiasis. Si el hongo está superficial, usaremos un medicamento tópico, una crema, una pasta, no sé, ya hablaremos con detalle otro día. Pero si el hongo está metido en el conectivo, porque hay una herida abierta o el paciente se descuidó y tiene una micosis muy profunda, entonces ya no va a ser suficiente con que se coloque o le indiquemos un antimicótico tópico. Va a tener que tomar un antimicótico por vía oral, ¿no? Hice una pregunta, Alexander, ¿el agua oxigenada tiene mucho aporte de desinfección al coágulo? Ya, el agua oxigenada, bueno, todas las sustancias que utilizamos van a producir una alteración en el coágulo. Hay sustancias en especial que producen necrosis de los tejidos, que no debemos de utilizarlas directamente en una herida. Una de ellas es el agua oxigenada, ¿no? Anoten ahí, porque eso está en la clase, pero no está acá. Hay sustancias que se llaman astringentes, así, astringentes, ¿no? Con G, ¿no? Hay sustancias astringentes. Hay sustancias estípticas, se dice, y hay sustancias cáusticas. Las tres, ojo, las tres producen necrosis de los tejidos. Y el agua oxigenada produce una necrosis superficial, o sea, es astringente cuando se usa en baja concentración, en una herida abierta, ¿no? Y cuando el agua oxigenada se utiliza en alta concentración, puede producir una necrosis más profunda y actuar como estíptico, que va a producir un daño severo, o incluso ser cáustico. Pero un segundito. Por esa razón, nosotros no debemos utilizar nunca el agua oxigenada, ni el bicarbonato de sodio, ni cualquier sustancia directamente sobre una herida abierta. Perdón. Entonces, no debemos de utilizar esa sustancia. No hay sustancias que vamos a ver en la clase de teoría que como sustancias tópicas jamás deben ser utilizadas, ¿no? Los metales pesados, como el mercurio cromo, el bicarbonato de sodio, eso se utiliza más como antiséptico cuando no existe ninguna herida abierta. Igual que los colutorios con agua oxigenada, pero a baja dilución, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Salud recomienda un colutorio con agua oxigenada. Yo le voy a pedir a los alumnos que no han todavía participado con una exposición que averigüen bien cuál es la concentración que recomienda el Ministerio de Salud como tratamiento anti-COVID, para prevenir el COVID, ¿no? Que está por si acaso en la directiva 100, o sea, es el número de la norma, directiva 100 del MINSA, que apareció
en medio de la pandemia del 2020. Ahí dice, hagan una dilución de agua oxigenada con agua y que ese colutorio lo haga el paciente. Los colutorios son antisépticos, son fármacos tópicos también, ¿no? Pero vayan ustedes a tomarse el agua oxigenada, no se lo recomiendo. Es horrible. Para eso existen otros colutorios como el cetilpiridino, como la clorexidina, ¿no? El agua oxigenada solamente se utiliza cuando no hay una herida abierta. Por ejemplo, es conocido el ejemplo, todos hemos sido muchachos, cuando yo me caía, y creo que ustedes también, me caí, mi mamá, iba a la casa de mi mamá y decía, no, en un ratito ven acá, debo echar tu algodoncito con agua oxigenada, decía, ¿no? Nos ponía el agua oxigenada en la herida, y nos aguantamos reventar la mamá, pues salía espuma, ¿no? Nos dolía, y a los pocos minutos decimos, qué buena mi mamá, ya no me duele absolutamente nada, ¿no? Claro, lo que había producido era una necrosis del tejido, por eso que no dolía. Eso yo no lo haría ahora con mi hijo, ¿no? Ahora que tengo ese conocimiento, ustedes tampoco. A nadie se le ocurriría echarle agua oxigenada a una herida abierta. Pero va a cicatrizar más rápido, esa es una creencia. En realidad lo que produce es una necrosis del tejido. ¿Ya? O sea, ninguna sustancia astringente debe ser utilizada en una herida abierta. Los periodoncistas, ustedes van a llevar curso de periodoncia, le van a recomendar colutorios como antisépticos, pero ese es cuando no hay una herida abierta. Sobre todo en pacientes que tienen infecciones por anaerobios, ¿no? Porque el concepto ahí es que hay sustancias que se llaman oxidantes, sustancias oxidantes. Las sustancias oxidantes, al contacto con el agua de los tejidos, liberan oxígeno. Y ese oxígeno mata o destruye a las bacterias anaerobias, ¿no? Por eso se utiliza el permanganato de potasio, que es un fármaco, se utiliza el agua oxigenada, que es un fármaco, ¿no? En endodoncia utilizan como agente oxidante el hipoclorito de sodio al 1%, ¿no? Entonces, al contacto con el tejido, con los fluidos dentro del diente, el hipoclorito permite que se oxida, ¿no? Y libera oxígeno. Ese oxígeno es el que destruye directamente la bacteria anaerobia, ¿no? Porque el cloro es el que destruye las bacterias aerobias y en general desinfecta, ¿no? Desinfecta y es antiséptico. Melina, ¿cuál es la diferencia entre un antiséptico y un desinfectante? ¿O es lo mismo? ¿Alguien que nos ayude? Alexander. Todos son buenos chicos en este grupo, menos mal. Veo que contesto. Doctor, disculpe, ¿no es lo mismo? ¿Cuál? Tanto el antiséptico como el desinfectante no es lo mismo, No, ya que inhiben. no. Producen el mismo efecto, solo que uno se aplica en seres vivos y el otro solamente se utiliza en objetos. Porque son tóxicos, justo el tema de hoy, ¿no? Entonces, los que se aplican, ¿no? Los que se aplican sobre los cuerpos inanimados, pues los objetos se llaman desinfectantes. Lo que se utilizan sobre los seres vivos en general se les llama antisépticos. ¿Correcto? ¿Se acuerdan? Si yo tengo mi espejo, no está mal que lo diga, nunca lo he hecho, ¿no? Pero estoy en una posta, en un sitio donde tengo que apuradamente atender a otro paciente, y lávalo, obviamente, lava el instrumento y ponle un desinfectante, ¿no es cierto? Pero no lo pongo en un antiséptico porque al paciente no le vamos a dar de tomar. Bueno, ya la iodopovidona lo usamos como antiséptico y como desinfectante, ¿no? Pero a diferentes concentraciones. La clorexidina, que se usa mucho, es el colutorio más usado en el mundo, ¿no? Colutorio bucal más usado en el mundo, se utiliza el 0.12% como colutorio, pero el 5% se usa como desinfectante. Es un buen desinfectante, pero es muy caro, ¿no? Pero es un desinfectante. ¿Pero cómo? ¿Es desinfectante o es antiséptico? Es que a diferente concentración, algunas sustancias actúan como desinfectantes y como antisépticos en otra concentración, ¿no? Diferente, por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál sería? La lejía. La lejía es siempre un desinfectante, nunca es un antiséptico. Es el ácido clorhídrico, ¿no? Que cuando contiene impurezas se le llaman ácido muriático, que está mezclado con soda cáustica, ¿no? Entonces, hay sustancias que solamente son antisépticos, otros que solamente son desinfectantes, y hay otros
Pueden ser antisépticos o desinfectantes dependiendo de la concentración a la cual se lo utilice. Por eso, uso de farmacología, tiene que tener bien en claro cuál es la concentración a la cual se utilizan estos fármacos con diferente propósito. Bueno, al final de cuentas son fármacos. Lo que pasa es que el término fármaco se aplica a aquellas sustancias que producen un efecto sobre los seres vivos. Pero finalmente todos resultan ser sustancias químicas, ¿no?, que producen algún efecto. Sofía, una conclusión chiquita de lo que hemos conversado, como siempre hacemos. Que bueno, la boca, ¿no? La encía en sí, ¿no? Es de color rosada debido a que presenta, ¿no? Un tejido altamente vascular que vendría a ser el tejido conectivo, conjuntivo, y ese es de color rojo, ¿no? Y más bien y cuando se presenta, ¿no? El epitelio. El epitelio ya sería color blanco, y es por eso de que el color da ese color de la encía. Rosado de salud, perfecto. Camila. Gracias, Sofía. Una conclusión chiquita. Lo que primero es que se venga a la mente, lo que te llama la atención. Bueno, la diferencia entre el antiséptico y el desinfectante, justo lo último que hablamos, ¿no? Que uno se usa en seres vivos y el otro en los objetos. Perfecto. Alexander, gracias, Camila. Alexander. Bueno, doctor, yo resalto la heparina, ¿no? Que como comentamos fue la eliminación de la coagulación y a la par inactiva la trombina, ¿no? Y esto se dio gracias a la conversión del fibrinógeno en la fibrina. Es lo que rescato. Ya está. Jenny, gracias, Alexander. O sea, la heparina actúa en contra de impide la cascada de la coagulación. Perfecto. Jenny. Bueno, sobre cuando le echas algún medicamento al coágulo, lo que va a hacer es retrasar el proceso de cicatrización, pero Perfecto. que mejoraría es solamente en la sintomatología. Lo único que puede mejorar el coágulo es son los concentrados plaquetarios, el PRF y el PRP, ¿no? Los únicos. Después el resto no son cebo de culebra, como se disculpen la expresión. Melina. Sobre el coágulo, que es el punto de partida para la reparación de cualquier tejido. Perfecto. Verónica. Sí, doctor, de que, por ejemplo, cuando hay algún tipo de intoxicación con el medicamento, suspenderlo y tomar abundante líquido, y si ya produce otros efectos adversos como la urticaria, administrar antihistamínicos. Perfecto. Mariana. Es muy importante evitar el uso de sustancias antigenistas, ¿qué se llama? No, astringentes se llama. Astringentes. Está bien, perfecto. Sí, te entiendo el espíritu. Perfecto. Sandra. No se escucha. ¿No acabas de apagar el micrófono? O escríbelo en el chat, no te preocupes. De repente hay problemas de audio. Vamos avanzando con Corina. Ahora, doctor, ahora. Ahora sí. Ok, para la formación del coágulo, el punto de partida es el coágulo para la reparación del tejido. Y otra cosa que los antrasgénesis y las cáusticas producen la necrosis de los tejidos. Entonces, no se debe echar directamente sobre una herida abierta. Perfecto. Gracias. Corina. Sí, profesor. Bueno, como menciona mi compañera, el agua oxigenada, en vez de ser recomendada, bueno, ya ahora que ya sé, ya no voy a usarlo, porque en vez de ayudar va a producir necrosis del tejido. Ariana. No, Ariana ya mencionó. Isabel. Sebastián, y se te dio la imagen. Ailey. Bueno, entonces ha sido una monitoría, que pasen un bonito día y nos estamos viendo el día de la teoría el día viernes, ¿no? Hagamos un esfuerzo, ¿no?, para que no nos retrasemos y después no estar haciendo clases en otro día para recuperar, ¿no? Entonces, que tengan un bonito día, chicos, y les paso el video, más bien,
una sonrisa más bien, por favor, si fueran tan amables para ponerlo como carátula. La mejor sonrisa. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí todos abrieron la cámara, ¿eh? Ah, ah, esa es la foto. Listo, chicos. Que pasen un bonito día. Doctor, disculpe, una Sí, pregunta. ¿La próxima semana va a haber clase, disculpe? yo creo que sí. Yo creo que sí, porque como estamos en virtual, así te vayas de viaje a ver a la familia, a algún punto del país, creo que una hora no hay ningún problema, ¿ya? Hagamos Doctor, con mayor también, esfuerzo, porque después la universidad nos exige como corresponde, ¿no? Está bien que nos exija que recuperemos la clase, pero eso hace de que ya sumemos los días y al final no, la apelotonamos todo y no hacemos las cosas como debiéramos hacer. Un ok, pequeño, doctor, hagamos disculpe, menos tiempo, como hacemos siempre una hora, sí. doctor, disculpe, relacionado al video que se publicó en YouTube, yo ya lo subí, ya, no sé si lo ha observado y ya lo envié en el grupo para que usted lo pueda observar y comentar. Todos los videos, sí los estoy revisando poco a poco, no se preocupen, porque eso queda ya plasmado en el WhatsApp. Si lo has puesto en el WhatsApp, no hay ningún problema. He visto que hoy día han puesto varios. Entre ellos debe estar el tuyo seguramente. Ok, ok, doctor, Pero sí he gracias, visto muy varios, bien. pero no me he detenido, la verdad, en ver en detalle el nombre de quién es. Pero sí hay varios que ya comenzaron a presentar. Y tienen hasta la noche del 25 de diciembre, tienen que hacerlo antes del pago, ¿no? Antes de las 12 para que presenten su video en su canal de YouTube. Listo, chicos, nos estamos viendo entonces. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, profesor. Gracias.